Esta es una nueva cátedra de Sociedad y Salud organizada por el CIS. Colabora el doctorado en Políticas Públicas, la Facultad de Ciencias Sociales y Artes, Calvolab, el Núcleo Milenio en Sociomedicina, Sociomed, y Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas Públicas de Drogas. Nuestro expositor hoy día es Ignacio Eisman. Él es PhD en Bienestar Social de Boston College y la Universidad Alberto Hurtado. Es sociólogo y magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad Alberto Hurtado y actualmente es director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante. Sus áreas de interés son políticas públicas, la situación de calle en Chile y América Latina y la migración y movilidad humana. Su exposición se titula Panorama de las mujeres en situación de calle en Chile, y este trabajo busca contribuir al conocimiento sobre las mujeres que experimentan el sinhogarismo en Chile, abordando la pregunta sobre cómo son sus trayectorias. Para ello se utiliza información secundaria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile para determinar cómo sus trayectorias y la importancia de la edad en la que se experimenta el sinhogarismo, para determinar cómo son sus trayectorias y la importancia de la edad en su experiencia. Ahora pasamos a la presentación con Ignacio. Hola Ignacio, gracias por estar acá, bienvenido, y te doy la palabra. Gracias, Antonia. Bueno, primero también gracias por el espacio y por poder compartir la presentación, que es parte de la investigación justamente que hice en el marco del doctorado. Y es, bueno, básicamente abordar cómo son las trayectorias hacia la situación de calle o hacia el sinhogarismo que experimentan las mujeres en el contexto chileno. ¿Ya? Y esto parte como contexto de una pregunta, ¿cierto? No necesariamente la pregunta de investigación, sino como más bien una pregunta de interés por conocer cómo son las historias de vida de las mujeres en situación de calle en Chile, porque se ha tendido a creer, porque los datos censales, digamos, así lo muestran, que es mayormente una situación de hombres. Entonces la situación de las mujeres ha quedado como una suerte de caja negra, donde todos conocemos la realidad actual de las mujeres que están viviendo en la vía pública principalmente, pero no conocemos sus historias, ni cuáles son los factores que podrían explicar estas situaciones actuales. Y en ese marco, el objetivo de este estudio fue explorar estas trayectorias hacia la situación de calle de las mujeres a partir de métodos mixtos. Por un lado, ¿cierto? La revisión de la fuente formal, que es el Registro Social de Hogares Anexo Calle, que usa el Ministerio de Desarrollo Social para registrar a las personas que están experimentando situación de calle en Chile, y esto lo complementé con entrevistas biográficas, ¿cierto? Con algunas mujeres para poder profundizar en una serie de sesiones de conversación, justamente cómo son sus vidas y cómo han llegado a la situación actual, y cómo ellas mismas también se explican estas trayectorias. También como contexto que es importante a mi juicio para enmarcar también las conclusiones de esta investigación, el fenómeno de la situación de calle o del sinhogarismo tradicionalmente se entiende como las personas que están viviendo literalmente en situación de calle, ¿cierto? En la vía pública, en albergues, lo que aparece generalmente en las noticias. Pero a nivel global se tienden a reconocer dos grandes grupos. Uno, esto que estoy mencionando, pero también un segundo grupo de personas que están en riesgo de estar en situación de calle, ¿cierto? Donde el límite es muy difuso, y uno podría ver desde los efectos de desastres climáticos, los factores de inmigración que hay hoy día, situaciones de llegamiento que se van alternando justamente con vivir en la calle. Y esto nos lleva a otro conjunto de definiciones que sitúan este problema desde un enfoque de derechos humanos y reconocen que es la falta de vivienda y el derecho a la vivienda lo fundamental, ¿cierto? No como el único problema, pero sí como el eje articulador de la problemática, no tanto así salud mental, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver, por cierto, pero no es como el punto de partida para poder entenderlo y para poder delimitarlo. En Chile hay muy poca información muy poco estudio respecto a mujeres en situación de calle que uno los pueda tratar como un cuerpo de investigaciones que están abordando el tema, sino que son más bien
investigaciones bien aisladas. Y esto no es muy distinto a nivel internacional, ¿sí? Si bien hay un cuerpo mucho más grande de investigaciones en los países del norte, también se reconoce que hay un vacío de información respecto a cuál es la situación de las mujeres, que la situación de calle, el sinogarismo es muy masculino y así se ve, y por lo tanto así también se mide, ¿sí? Y uno podría decir que hay un sesgo de medición también, porque se va a contar a las personas en situación de calle en lugares que son mucho más usados por hombres y no por mujeres. Y de ahí que se acuña un término que es el hidden homelessness, o ¿cierto? Esta situación de calle oculta, porque es muy difícil encontrarlas. O sea, si uno se imagina un día X en que uno va a contar o va a censar, es muy difícil encontrar mujeres que están, ¿cierto?, en arrendamiento con parejas violentas, con un riesgo muy grande de quedar en la calle, o que están allegadas, o que están alternando en casas de familiares, ¿cierto? Justamente porque es oculto. Por otra parte, se reconoce que las mujeres también enfrentan de manera diferente los problemas de vivienda, ¿sí? Y por lo tanto desarrollan otras dinámicas, y que las causas son multidimensionales, ¿sí? Ahí podrían haber algunos puntos comunes con los hombres. Pero lo relevante acá es que la principal diferencia que uno pudiera situar, incluso solo focalizando en mujeres que están literalmente en situación de calle, es la diferencia que hay en los riesgos y los daños a los que están expuestas en comparación con los hombres, ¿sí? Que es mucho más alto, la violencia es algo muy frecuente, sobre todo la violencia sexual. Y eso es muy distinto a lo que viven los hombres. Dentro de las causas que se reconocen están los factores estructurales asociados principalmente a pobreza, deprivación sociocultural, la falta de vivienda, digamos, intergeneracional, a historias permanentes de abuso y de deprivación, ¿sí? Y esto es un factor bien presente en las historias de vida, ¿cierto? Haber sido abusadas de distintas maneras desde la infancia, ¿sí? Eso va apareciendo. Y otro aspecto que a nivel global se reconoce como una de las causas más importantes es la violencia de género, la violencia doméstica, que acá en Chile no está, eh, todavía no, ¿cierto? Está tipificada como una de las causas del sinogarismo de las mujeres. Todavía se sigue aduciendo más bien a problemas familiares, a situaciones económicas, a temas de consumo, pero no al tener que escapar de situaciones de violencia como uno de los factores, ¿sí? Pero eso a nivel global está muy claro. En Chile se ha tendido a posicionar ciertas ideas respecto a la situación de calle de las mujeres, por una parte que es más compleja que la de los hombres, ¿cierto? Y que es más crónica. Y eso a partir de lo que uno ve en la vía pública, en los albergues, ¿sí? Segundo, que están expuestas a mayores riesgos, que no hay servicios sociales que trabajen con enfoque de género, y que son solamente el 15% de la población en situación de calle. En general, todas las mediciones tienden a concordar en esa cifra, ¿sí? Ahora esto es como esta figura del iceberg, ¿cierto? Donde estos datos no son más que lo que uno está viendo superficialmente, como el final de un proceso más largo, y lo que yo buscaba ver en esta investigación y también traer a la reflexión de hoy día, es lo que está abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que está detrás de todas estas situaciones que estamos viendo hoy día, de este porcentaje, de esta supuesta mayor complejidad, ¿cierto?, de lo que implica el enfoque de género? Y lo que hay son justamente historias de vida que están marcadas por la inestabilidad residencial, ¿sí? Que desde la infancia hasta la edad actual, gran parte de su vida no han tenido un hogar, ¿cierto?, de manera estable en el tiempo, que provea seguridad, estabilidad y que permita, digamos, generar un conjunto de otras condiciones de bienestar. En este sentido, la línea entre la situación de calle y el riesgo de estar en situación de calle es prácticamente difusa, y uno la debiera obviar como para poder entender esta problemática, porque esa diferencia está principalmente en qué momento de tu vida yo te podría caracterizar en uno de estos dos tipos, pero no como para distinguir como poblaciones distintas necesariamente. Entonces esta es
La pregunta como enfoque, también como enfoque para políticas públicas, ¿qué es lo que miramos? ¿Cierto? ¿La situación actual o una historia de vida? Para poder comprender, para poder diseñar política pública también, ¿cierto? Y la opción que yo creo que es más comprensiva es la segunda, ¿cierto? Poder mirar estas historias de vida, ¿sí? Estos datos son hasta el 31 de marzo de 2019, ¿sí? Para hacer esa salvedad. Los datos en la actualidad tendrían un componente más de población migrante que podría quizás alterar un poco estos resultados, pero en cuanto a la población nacional, no debieran variar mayormente lo que hay hoy día. La distribución es muy similar a la distribución que tiene la población, ¿cierto? General. Se tienden a concentrar en las regiones con mayor cantidad de habitantes. Ahora, si uno mirara el número de mujeres en situación de calle cada 100.000 habitantes, ahí sería distinto. Uno podría ver una mayor proporción en la zona norte de Chile, de mujeres, ¿sí? Que eso invitaría a otro tipo de reflexiones. ¿Sí? La edad promedio es de 41 años de las mujeres, ¿cierto? Se concentran entre 30 y 50 años la gran mayoría. Uno podría decir que son adultas, no jóvenes. Esta muestra no considera niñas, salvo que estén acompañadas por su familia, pero es muy marginal ese número. Pero no obstante eso, uno puede ver una distribución a lo largo de toda la vida. Entonces, no hay una edad primordial que uno dijera que las mujeres están en situación de calle a una edad más que en otra, ¿sí? Cerca del 70% ha estado en situación de calle durante más de un año, y eso en prácticamente todos los países ya sería considerado como una situación crónica, ¿cierto? Que va a tender a la prolongación en el tiempo. Acá la cronicidad se tiende a considerar de 3 a 5 años, ¿sí? Un tercio de las mujeres ha estado en situación de calle más de una vez. Y este también es un dato importante porque habla de que podrían haber ciclos, ¿sí? La base de datos no permite saber cuántos ciclos, ¿cierto? Pero sí que hay más de una vez. Entonces esto se asocia a esta idea de alternar situaciones. Y tomando esta información, yo traté de buscar dos hipótesis, de contestar dos hipótesis. Una es que estar más de una vez sin hogar se asocia con factores que tienen que ver con tus trayectorias de vida. Es decir, que tus propias trayectorias de vida van determinando que el sin hogarismo sea una experiencia repetida en tu vida, a lo largo de tu vida. Y lo segundo, que el tiempo que están experimentando la situación de calle, ¿cierto? La última vez, que es lo que se pregunta, también está asociado con tu historia de vida y con tus características individuales, ¿sí? Esto con el afán de poder caracterizar o predecir, o buscar factores predictores de la situación de calle y de estas características. Entonces, si uno mira la línea de vida que podría tener, ¿cierto?, una mujer X experimentando situación de calle, un primer resultado relevante es que a partir de los 30 años, el tiempo en situación de calle tiende a ser más largo. Es decir, la última experiencia que están teniendo de vivir en calle tiende a extenderse. En promedio son cerca de 4 años. A medida que aumenta el tiempo, ¿cierto?, que están viviendo esta última experiencia en situación de calle, también aumenta la edad de las mujeres, ¿cierto? Es decir, las mujeres a mayor edad están experimentando periodos más largos de situación de calle, ¿cierto? Y estar más tiempo en situación de calle también se asocia con que la primera vez en que estuviste en situación de calle fue una edad más temprana, ¿sí? Esto ya va reflejando que a medida, ¿cierto?, que tú tienes esta experiencia a más temprana edad, es más posible que esto se vaya a repetir en el tiempo y que finalmente vayan siendo experiencias prolongadas, ¿sí? Mientras más joven, ¿cierto?, más probabilidad de experimentarlo por segunda vez. Lo mismo, las mujeres mayores tienen más probabilidades de haber experimentado la situación de calle, ¿cierto?, más de una vez. Entonces, los resultados a nivel cuantitativo más relevantes tienen que ver con la edad, ¿cierto?, con el momento en que están en esta experiencia y cómo la van experimentando. Entonces, esto permite hipotetizar, ¿cierto?,
que hay momentos de tu historia de vida que son claves para que esto se vaya repitiendo en el tiempo, o en un sentido positivo, también para prevenir que esto se vaya repitiendo en el tiempo. ¿Sí? Y las políticas orientadas a infancia en situación de calle, ¿cierto? Tienen una relevancia muy, muy grande. Así como también comprender que mujeres adultas en situación de calle, esta figura de alta complejidad que yo mencionaba antes, responden a una historia con muchos hitos que hay que considerar, y no solo a una posible patología de salud mental que se está experimentando ya a los 45 años, ¿cierto? Una esquizofrenia no tratada, ¿cierto? Etcétera. Ahora, complementando con la información cualitativa, ¿sí? Y esto es bien, bien como analítico, de cómo mirar. Uno podría considerar que hay una sola trayectoria de situación de calle, ¿cierto? O puede mirar esta misma historia de vida, quebrarla en ciclos de situación de calle, ¿cierto? Identificando situaciones iniciales, experiencias de situación de calle, y también observar qué es lo que pasa entre cada una de estas experiencias, y ver, ¿cierto?, cuáles son los efectos acumulados que pudieran haber a medida que se van sumando estas experiencias. Entonces, en general, hay eventos transversales que están en la mayoría de las historias de vida, que tienen que ver con quiebres y separaciones familiares desde la infancia, ¿cierto? Separaciones de hermanos, de los padres, expulsiones del hogar, huidas del hogar, episodios de violencia y de abuso desde temprana edad que se van repitiendo. Y tristemente esto es algo que en mi experiencia personal prácticamente no conozco mujeres que hayan estado en situación de calle que no hayan sido violentadas o abusadas, digamos, algo que tendería casi al universo completo de mujeres en situación de calle. Procesos de exclusión y de desventajas socioeconómicas, hay historias de esto, y una inestabilidad residencial permanente, ¿cierto? Que incluso es transgeneracional, ¿sí? Las madres, las abuelas también vivieron esta misma inestabilidad. Y hay eventos específicos que no están en todas las historias, pero que son relevantes. Uno es el de la maternidad y cómo se viven esas maternidades, que este no fue un elemento, o sea, un ámbito profundizado en la investigación, pero que sí es importante, digamos, que sí debieran ser desde cómo se viven los embarazos hasta cómo se experimentan las maternidades, otro objeto de estudio. La institucionalización, principalmente en lo que hoy día es Mejor Niñez, ¿cierto? En centro de internación de niños y niñas, y la expulsión de lugares de alojamiento, ¿cierto? Desde la propia casa hasta la expulsión de un albergue, de una residencia, o de una pareja violenta que la echa, ¿cierto?, de una pieza a las 12 de la noche por X motivo. ¿Okay? Y esos eventos también van marcando, los eventos específicos muchas veces van marcando el inicio de una experiencia de situación de calle. ¿Cómo se viven estas experiencias desde el significado también? Como experiencias de ruptura o separación familiar, ¿cierto? Que dan inicio al sinhogarismo, a perder una vivienda, como una experiencia de violencia, muchas veces asociada, ¿cierto? Violencia simbólica, física, verbal, todas juntas, por falta de recursos económicos, principalmente la falta de recursos económicos evita poder sostener, ¿cierto?, una solución de vivienda en el tiempo, el arriendo de una pieza, de un departamento en algún momento, ¿sí? Y problemas relacionales. Y aquí los temas de salud mental también son importantes, ¿cierto? Mujeres con esquizofrenia, con problemas de convivencia, ¿cierto?, con trastornos no tratados, generalmente terminan siendo expulsadas de residencias, de programas de tratamiento justamente, por los problemas que van teniendo con el resto de las personas que participan ahí, ¿sí? Y el resultado de eso, más que resolver esa situación que tienen o tratarla, es la expulsión nuevamente a la calle. Ahora, cuando uno conversa qué es una vivienda, o cómo se la imaginan, ¿cierto?, este ideario de una casa con determinadas características materiales, eso no existe, digamos, no hay una casa ideal a la cual quieran llegar, sino que más bien son
ideas asociadas a sensaciones, a deseos, ¿cierto? Algo de futuro, pero también un lugar para relajarse, ¿cierto? Sin tener que preocuparse de cómo resolver los problemas mañana, dejar de buscar un lugar para dormir y para protegerse, tener una vida familiar, sentirse acompañada y protegida. Y en algunas historias de vida, uno incluso puede ver que nunca ha habido una vivienda, ¿cierto? Nunca ha existido una vida en una vivienda como para que vuelva a ella, ¿cierto? Ha sido algo que no está presente. Y en esta imagen es un caso como para poder llevar algo muy concreto a esto, ¿cierto? De una mujer. Que uno puede ver una situación inicial, perdón, desde la infancia y la juventud, donde tuvo una inestabilidad residencial permanente, ¿cierto? Cambiándose de una casa a otra, su mamá tenía problemas con pareja, eso involucró tener que mudarse constantemente, no solo vivienda, sino que también de ciudad, y siempre estar dependiendo de otros. Y en uno de estos movimientos, ¿cierto? También el abandono, la separación de la madre. Tener que estar en hogares, tener que estar expuesta a riesgos, o vivir con familiares que intentaron abusar también. Y luego, durante la juventud, experimentar periodos de consumo abusivo de alcohol y drogas, ¿sí? Que generaron conflictos fuertes con la madre, ser mamá por primera vez, ¿cierto? Y a partir de esta posmaternidad con problemas con la madre, digamos, con la abuela del hijo, y el consumo, se experimenta la primera experiencia de situación de calle, ¿cierto? Por una expulsión de la casa, ¿sí? Y estas primeras aproximaciones son con el uso de hospedería, con dormir en la calle un par de noches, ir al hogar de Cristo, ¿cierto? Un periodo más bien corto. Vuelve a la casa, pasa por un proceso de internación, de rehabilitación y de volver a la casa de la madre, pero hay una segunda experiencia similar de quiebre, ¿cierto? De consumo, y donde este quiebre familiar también implica la pérdida de las redes primarias, ¿cierto? De apoyo. Y vuelve al uso de hospedería y de vía pública, ¿cierto? Y a iniciar un periodo que ya estamos hablando de 10, 15 años, de alternar casas de amigos, ¿cierto? Cada noche, de estar con parejas violentas, de arrendar esporádicamente piezas, pero perderlas porque pierden el trabajo, etcétera, y de usar la vía pública, ¿cierto? De pasar periodos largos de tiempo viviendo en la calle, ¿sí? Y esto tiene un quiebre cuando ingresa a una residencia, que fue en el momento digamos, de la entrevista, ¿cierto? Donde hay una especie de interrupción de esta trayectoria. Entonces, yo prolongara la historia, ahora hoy nuevamente vuelve a esta inestabilidad residencial, a estar con parejas violentas, viviendo en albergue y haciendo esa alternancia, digamos, hasta el día de hoy. Entonces, ahí uno puede ver en un caso específico cómo van pasando todas estas cosas, ¿cierto? Dentro de, ella tiene hoy día cerca de 50 años, ¿sí? Y que uno puede haber puesto cierta acción, haber observado ciertas cosas mucho antes, o predecir hacia dónde pudo haber ido esta historia, ¿sí? Entonces, las principales conclusiones son Ignacio, que, ¿sí? antes de que continúes, hay una pregunta que se relaciona un poco con lo que estabas hablando recién, de Teresa Guita Rocha Jiménez, y ella dice: hola, muy interesante. Una pregunta. Cuando se dice que hay pérdida de vivienda como experiencia de violencia, ¿es para salir de una situación de violencia doméstica? Si es así, ¿se analizó cambio o el beneficio de haber salido de esta situación? En los casos no hay mucho cambio porque es un continuo, ¿cierto? Y ahí hay dos situaciones, claro. Una es cuando hay un continuo de violencia y esta expulsión, o sea, la situación o la solución de vivienda era el arriendo de una pieza, y una mujer es expulsada, queda en la calle, queda en una situación peor, ¿cierto? Y tiene que volver a buscar ciertas soluciones de ese tipo. Pero en ningún minuto se aborda el tema de la violencia, ni desde el tratamiento, ni desde la protección, etc. Y en otros casos, por ejemplo, cuando pueden acudir a Cernamej, a las residencias de,
no me sé el nombre exacto, son las residencias de protección para mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Se trabaja el tema de violencia de género, pero no se trabaja la pérdida de vivienda, ¿cierto? Y que en el momento que una mujer escapa de ese contexto, tiene que resolver dónde va a vivir, también tiene que resolver qué hace con los hijos, si es que está con ellos, ¿cierto? Por ese ámbito de la vivienda no se resuelve. Yo entiendo que hoy día están Desarrollo Social y Cernamex tratando de buscar respuestas, pero hoy día no existe una respuesta adecuada a eso, porque o se trabaja la violencia o se trabaja el tema de la vivienda. Pero en lo particular no he conocido situaciones en que esto se pueda resolver positivamente y que este escapar finalmente hacia un mejor resultado, sino todo lo contrario. Es como iniciar esta espiral de problemas permanentes. Yo conozco un par de casos en que sí ha tenido un resultado positivo, pero porque la violencia fue muy extrema. Ah. Casos en que las parejas les han disparado como femicidios frustrados. Solo en esos casos como que esta transición, aunque considere cortos periodos de situación de calle, sí ha sido mejor para estas mujeres que además viven con un trauma tremendo. Sí, 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 y son traumas que la mayoría de los casos nadie se hace cargo de que hay un trauma y que son actividades, o sea, que son muchas veces incidentes repetidos, que no es un único hecho de violencia, sino que está en un historial. Pero no hay, yo diría, no hay programas que aborden esto hoy día de manera integral, ¿sí? Yo creo que un avance es poder decir que esto es una causa, y es poder entender esta historia. Y que se entrecruza con que tu historia de vida no siempre está en la calle, más literal, es lo más visible. Entonces, tenemos, me cambio un poquito de tema, pero tenemos una política pública que es extremadamente focalizada. Entonces las personas las quiebran como en muchas categorías. Entonces es muy difícil que todos tus problemas caigan en un programa que tiene categorías muy parciales, ¿sí? Eso. Bueno, dentro de las conclusiones, una es que el antecedente de las situaciones de calle más literales, digamos, son situaciones de inestabilidad residencial. Y que también hay un aprendizaje de cómo afrontarlo que se hereda. Entonces, si estas soluciones son esporádicas, no son permanentes, son de allegamiento, lo más probable es que cuando tú las tengas que vivir como adulta, las repitas, ¿cierto? Al menos eso yo observaba en estos casos. Entonces, pocas veces se visibilizaba una solución de largo plazo. La situación de calle, como se entiende, ¿cierto? De manera bien literal, es el resultado de un proceso largo de acumulación de desventajas. Y eso, digamos, hay que reconocerlo. No es una situación que se dé de un día para otro, sino que es un resultado de una historia de vida. Y acá hay un movimiento cíclico que permite observar entrada y salida. Y esa entrada y salida también son puntos para establecer política pública, ¿cierto? De prevención, de tratamiento, de superación de la situación de calle. Y la edad fundamental para entender esto, ¿cierto? Entender qué pasa si ocurre, ¿cierto? Durante la infancia por primera vez, qué va a pasar en la trayectoria futura, cuál es la implicancia de ser, digamos, más adulta en situación de calle, estar por prolongados, o sea, por tiempos más prolongados de tiempo experimentando estas situaciones. Eso es fundamental y no necesariamente está en los criterios. Y acá uno podría agregar también la necesidad de incluir el enfoque de género por una parte, pero también el ciclo vital, ¿cierto? Los cursos de vida como una categoría. En México hay investigaciones muy interesantes desde la antropología que distinguen la edad cronológica y la edad biológica en personas en situación de calle, ¿cierto? Porque uno tiende a considerar a alguien de 45 o 50 años adulto mayor cuando está en situación de calle, ¿cierto? Pero la política pública lo reconoce desde los 65 años, desde la edad cronológica, con el deterioro que se vive muy grande y debiera incluirse también.
Entonces, la pregunta inicial de cómo son las trayectorias, ¿cierto? Son así, en mi imaginación al menos, ¿cierto? Que tienen muchas experiencias de situación de calle, que si se van repitiendo en el tiempo, van a terminar necesariamente en situaciones prolongadas, ¿cierto? Si hoy día hay una mujer que tiene 4 o 5 años o más viviendo en situación de calle, es porque vivió muchas experiencias antes. Y que siempre la constante fue la inestabilidad residencial, ¿cierto? Nunca hubo un lugar seguro para vivir, ¿cierto? Seguro, con seguridad ontológica, con seguridad de la tenencia, que no tiene nada que ver con propiedad privada, sino con la sensación de que no te puede echar nadie arbitrariamente, que tú tienes derecho a estar ahí, que puedes tener tus relaciones sociales, tu vida familiar, tu vida sexual, todo, ¿cierto? Eso no ocurre. Que antes de cada experiencia hay un gatillante muy violento, ¿cierto? Que son estas expulsiones, que puede ser un brote psicótico, que puede ser algo, pero siempre es algo violento. Es muy distinto a lo que le ocurre a los hombres, que pueden tener no algo tan fuerte y se van a ir a vivir a la calle, ¿cierto? No con una situación tan compleja. La mujer tiene más capacidad de agencia o la usa más, entonces está buscando muchas respuestas antes de caer en la calle, entonces como esta idea de desplomarse, de desmayarse, ¿cierto? Que es cuando ya no puede más, cuando ya se le agotaron las posibilidades y también los recursos físicos, psicológicos para poder hacerlo, termina viviendo en la calle y por eso es una situación más compleja. Por eso lo que uno ve cuando una mujer llega a un albergue es inmanejable, digamos, desde lo que puede ser un albergue. Pero no es que sean más complejas que los hombres, ¿cierto? Y esto se explica principalmente porque lo que se acumula son desventajas, son daños, son deterioros, ¿sí? La política pública, y acá la política pública para personas en situación de calle, hoy día es bien miope, ¿cierto? Los diseños al menos. No digo que la gente que esté dentro, digamos, pero los diseños son muy miope porque solo están viendo la situación de calle literal y no están viendo o no estamos viendo la historia de vida y las implicancias que hay entre cada una de estas experiencias y los recursos que se necesitan implementar. Y algo virtuoso sería atender un piso de protección habitacional, y esto ya para todos, digamos, con la crisis habitacional hoy día, esto ya aplica para todo el mundo, ¿cierto? Que provea estabilidad residencial, ¿sí? Y la gran virtud que tiene Finlandia, que es un caso que todo el mundo mira, que es el único país en el mundo que está reinvirtiendo la situación de calle, además de la plata que tienen, es optar por generar este piso, ¿cierto? Segundo, los programas no solo deben ser de alojamiento, sí deben partir por ahí, pero también deben dar tratamiento, reparación e inclusión, ¿sí? Una mujer cuando ingresa a una residencia, lo primero que se debiera hacer, en mi opinión, no es decirle que tiene que encontrar trabajo y que tiene X tiempo para encontrar trabajo y después sostenerse sola, sino que tener un tiempo de descanso, ¿sí? De dormir, de descansar, de disfrutar el no tener que pensar en cómo solucionar mañana y de ahí para adelante iniciar otro tipo de procesos. Implica generar protección, principalmente de violencia de género, y que vaya acumulando redes y recursos para poder tener o proveerse de un mayor nivel de bienestar. Y mientras antes se haga esto, ¿cierto? Más posible sería prevenir historias cíclicas de sinhogarismo de mujeres. Y otra implicancia importante, y acá más desde el rol desde la intervención, yo también vengo del mundo de las ONGs, ¿cierto? Es cuestionar las lógicas de funcionamiento de los programas y también de los equipos, ¿cierto? Que trabajan con esta población, desde cómo entendemos el problema, que es mucho más grande y más amplio que la situación de calle literal, ¿cierto? Creo que es el sinhogarismo, que habla de esta falta de hogar con unos márgenes mucho más amplios, ¿cierto? Que incluye el riesgo, y también cómo se implementan los enfoques, que hoy día son enfoques que se escriben, pero que no se bajan. Uno, el enfoque de género, de entender que en realidad
particulares, ¿cierto? Algunos están trabajando de manera muy inicial, pero muy bien, por ejemplo, el menstruar en calle, que nunca la política pública lo ha mirado porque no ha sido tema, digamos, y es algo tan básico, pero que nunca ha sido tema. Y lo segundo, los derechos humanos, ¿cierto? Cómo se implementa un enfoque de derechos humanos en la práctica, y principalmente la convención que empuja la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer. Bueno, esos serían como otro tipo de implicancias. Bueno, eso, traté de hacer una síntesis, parece que me pasé de los tiempos, estaría conversando todo el día de esto, pero esto es como una síntesis de lo que fue el estudio, un estudio que, por cierto, estoy continuando desde otros trabajos de campo, como para mantener esta observación de lo que está sucediendo con las mujeres en situación de calle en Chile. Muchas gracias, Ignacio. ¿Te parece si ahora pasamos a las preguntas? ¿Sí? Sí. Paula Fuentes pregunta, bueno, ella dice, buenas tardes, sin duda es un tema tremendamente doloroso y carente de suficiente atención por parte del Estado. Quisiera saber si una de las falencias en el rol de la familia durante la primera infancia sería el principal factor para que en un futuro una mujer llegue a una condición de calle. Sí, no. Yo creo que lo que pasa en la infancia y en la familia, sí. Sí, por cierto, lo que está pasando en la infancia, o cómo esa familia, o cómo en esa familia se pueden generar cuidados, etcétera, es fundamental. Pero tampoco es culpa de la familia, digamos, necesariamente. Son historias que son intergeneracionales y cómo como sociedad o como el Estado también garantiza condiciones para que las familias puedan proveer eso. O sea, es muy difícil resolver todo. O sea, ahora uno se imagina a la gente que viene caminando desde Venezuela, que está ingresando por Colchane, que viene con hijos. Salió una encuesta de la OIM que está sacando todos los meses, y preguntaban el dinero que traes para cuántos días te alcanza, para comer, para transporte, etc. 70% es 0 días, si no tienen nada. Entonces, ¿cómo a esas familias que vienen escapando de una crisis humanitaria, digamos, uno les puede exigir tanto? Digamos? Pero efectivamente lo que le está pasando a esos niños que hoy día están viviendo en carpas, están en la Alameda acá en Santiago, digamos, va a ser fundamental para el futuro. O sea, ciertamente lo que pasa ahí es predictor del futuro. ¿Ahí no te escuchó, Antonia? Disculpa, no sé por qué se mutió. Bueno, Claudia Ancapán dice, hizo un comentario más que una pregunta, y ella dice, incorporar variables de identidad de género u orientación sexual sería muy interesante. Excelente trabajo, profesor. Absolutamente, y es un tema que se ha estado avanzando harto. Hay unos protocolos que sacaron para cómo trabajar con población trans, ¿cierto? O comunidad LGTBIQ+, en los albergues del plan de invierno, pero es el protocolo. Cuando uno lo confronta en la práctica, no se sabe mucho qué hacer. Y por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ+, que está en situación de calle, en Canadá, que lo miran y lo trabajan bastante, 7 de cada 10, ¿cierto?, es por la expulsión de la familia, por identificarse como, ¿cierto?, dentro de la comunidad LGTBIQ+. Entonces es un tema donde hay que avanzar. En Argentina se ha avanzado bastante, ¿cierto? Hay movimientos transfeministas que tienen harto trabajo en esto. Acá en Chile, salvo alguna iniciativa o algunas tesis de pregrado, no es mucho, pero es un tema a incorporar. Súper. Ahora te voy a hacer dos preguntas. Una que es de Teresita Rocha, que pregunta si tienes cifras de cuántas mujeres son migrantes. Y otra de José Miguel Cabezas, que dice, respecto a la política pública que comentas, ¿a qué atribuirías toda esta miopía, falta de voluntad política, debilidad institucional? ¿Se asume que simplemente es una característica estructural? Los datos no tengo la cifra, y ahí hay un problema porque hay una cifra que no hay. Gran parte de la población migrante en situación de calle ingresa por paso no habilitado, por lo tanto no tiene un RUT, aun cuando hagan autodenuncia o estén en algún proceso,
y sin un RUT no ingresan al registro social de hogares anexo calle. Entonces hay un subconteo, hay un subregistro de ahí. Datos que te podrían dar una proximidad que en general son familias, entonces hay una mujer siempre, en muchos casos. Antiguamente, 2 años atrás, los albergues tenían un 5, un 10% de población migrante, los albergues del plan de invierno. Cada día alojaba un 10%. Hoy día eso sube entre un 20 y un 40%, va variando por región. Y en el norte es un 50%. ¿Cierto? Entonces hay un número grande ahí de mujeres migrantes. Y si uno volviera a hacer este registro, lamentablemente ahora yo pido siempre los datos por transparencia al ministerio, cada 6 meses, esta misma base, pero ya no están entregando ese dato. Entonces no he podido saber, al menos de los que ingresan, cuántos son o cuántas son migrantes. Sí. Y lo de la política pública es bien complejo de responder. Yo creo que nosotros venimos de una herencia de la dictadura, digamos, de instalar una lógica neoliberal que focalizó mucho. Entonces las políticas de la concertación definieron grupos prioritarios. Esto, población indígena, situaciones de discapacidad, mujer, infancia, etc. Y eso ha llevado a que todo se vaya focalizando en exceso. Entonces, esta realidad, que es nueva, solamente desde el 2006 se incorpora en la política pública, y yo diría que seriamente desde el 2015 en adelante se hacen programas mucho más comprensivos, la aborda desarrollo social y le tiran todas las responsabilidades. Incluso el COVID lo tenía que solucionar desarrollo social. Entonces ha sido muy difícil generar una interagencia para esto, un intersector que lo aborde, que lo piense. Y desde la academia, yo creo que tenemos un pecado capital que viene y de la ONG también, de la definición, de poner situación de calle y de hacerlo tan literal y tan apegado como el pavimento a la vía pública, que miramos solamente eso. Entonces eso no nos ha permitido poder generar esta visión más comprensiva. Además de todos los factores de burocracia y de funcionamiento que podríamos agregar. Muchas gracias. Siguiendo en esa línea, Javier pregunta cuál sería el rol del Estado y de la sociedad para poder enfrentar este tema. Catherine pregunta también cómo abordar el tema de aquellas mujeres que, aunque no están en la calle propiamente, pero están en la incertidumbre diaria de a dónde va a dormir o qué va a comer, si podría pagar un lugar o asearse. ¿Hay algo en salud mental que dé apoyo a estas mujeres para que no lleguen a la calle? Y eso. Yo creo que la respuesta a todo eso es protección social. Es generar un sistema de protección social que justamente sea el piso al cual caer en esta situación y desde ahí levantarse. Hoy día el drama es que uno está por bajo este piso de protección social, aun cuando existiera, digamos. Entonces las respuestas son muy pobres. Las personas que están con cuadros de salud mental e ingresan, por ejemplo, al Horvitz, las tienen 2 o 3 días y luego salen, ¿cierto? Todos los temas de internación administrativa, ¿cierto? Forzada, están tampoco desarrollados. No hay familia que pueda soportar, o sea, soportar en el sentido de apoyar todos estos procesos. Entonces salud mental es súper crítico, súper crítico. Uno puede estar 2 días, 1 día y medio esperando ¿cierto? Un cupo de la urgencia psiquiátrica, internación después es muy difícil. Entonces el sistema no funciona como para dar respuesta a eso. Justamente un sistema de protección social permitiría que las mujeres que están en esta situación más oculta tengan redes públicas a las cuales acudir, ¿cierto? Para apoyarse, para solucionar, en el fondo para poder solucionar los problemas que tienen de una manera adecuada, ¿sí? También el tema de violencia de género, que es un tema más grande, también debiera abordarse desde lo que se enseña en los colegios hasta, ¿cierto?, las medidas de protección que hay. Ahora, por ejemplo, escuchaba en la mañana
que el Partido Republicano está presentando una moción para anular las las tres causales de aborto, digamos. Pero uno de los argumentos era que una mujer, si había sido violada, ya fue violada. Con abortar no soluciona su problema de violación. Entonces, eso es entender nada, digamos, ¿cierto? Y es como mantener esta violencia de género, de hombre contra la mujer, finalmente eso es, ¿cierto? No son los hombres los que sufren la violencia, son las mujeres por parte de hombres. Entonces, eso ya es todo el discurso constitucional, ¿cierto? Que esperemos se siga dando, es donde debieran estar estas garantías, finalmente, y que esas garantías obliguen al Ejecutivo, al Legislativo, a generar los instrumentos, las políticas y las acciones que correspondan porque están mandatados constitucionalmente. Otra pregunta de Natalie Moreno. Ella dice, buenas tardes. Me llamó la atención cuando mencionabas que las mujeres tendrían una mayor capacidad de agencia que los hombres. ¿Podrías profundizar un poco en ese punto? ¿Hay investigaciones al respecto? Juan González dice, estimados, cordial saludo. Mi nombre es Juan Carlos González y soy pastor de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Durante mi labor de más de 12 años en Chile, hemos visto la manera de cómo la ayuda espiritual da unos muy buenos resultados y conseguir grandes frutos en su autoestima. Quería preguntarles si dentro del acompañamiento de estas personas les proponen la opción de buscar a Dios o alguna ayuda espiritual. Muchas gracias. La capacidad de agencia yo la observé y también a través de entrevistas y conversaciones con expertos, gente vinculada a la temática, también se destaca, digamos, que las mujeres buscan alternativas antes de ir a un albergue, de ir a, ¿cierto?, una residencia, etcétera. Pueden, no sé, pedirle a alguna amiga, incluso separar a la familia, ¿cierto? Mandan a un hijo con una amiga, a otro hijo con un tío, ellas se van a otro lugar y después van buscando cómo resolver. Y esa es una dinámica permanente, sobre todo cuando hay hijos. Otro dato que sí aparece en la encuesta es usan mucho más los servicios de salud, los servicios sociales, y eso implica que están buscando recursos para la vida diaria, digamos, ¿cierto? Atienden más sus temas sus problemas de salud, etcétera. Entonces, y en el caso de los hombres, uno ve trayectorias muy directas. Me enojé, me fui de la casa, me separé, me fui al tiro a vivir a la posta, por ejemplo, a la posta X, o me fui a un albergue, y que después, si no es por el lado laboral, de ponerse a trabajar con algo muy funcional, no son muchas las acciones o la diversidad de acciones que hacen. No quiero decir que los hombres seamos flojos y que no hagamos nada por tratar de estar mejor, pero yo creo que es menor para resolver la falta de vivienda. Y ciertamente se desvinculan, y no quiero hacer ningún juicio de valor acá, se desvinculan de la familia y de los hijos mucho más rápido, ¿sí? O sea, yo tengo un problema de vivienda y me fui y vuelvo 10 años después a saber cómo estás, ¿cierto? Y te entrego un regalo en Navidad y te vi para tu cumpleaños. Y en mi imaginario eso es check, listo, ¿cierto? No, la mujer carga con más cosas y por lo mismo es mucho más duro el quiebre, digamos, cuando ya todas estas cosas no resultan. Respecto a lo espiritual, depende de quién realiza una intervención social. Digamos, las organizaciones que tienen ciertos fundamentos religiosos o que son son confesionales, muchas desarrollan, o sea, implementan el acompañamiento espiritual como un mecanismo, ¿cierto? En algunos casos funciona bien. La verdad es que no conozco estudios comparados. Sí he visto casos en que tienen buenos resultados y trabajan bien, y el acompañamiento espiritual es un componente importante, pero desconozco eso. Donde hay estudios de las trayectorias de mujeres que muestran el tema de la agencia muy, muy buenos son en Irlanda. En Irlanda se ha estudiado mucho esto, el uso de albergues, trayectoria, etcétera. Yo diría que ahí está bien, hay como un cuerpo más consistente de eso. En línea con esa pregunta, y después te voy a hacer otras,
Catherine pregunta, ¿hay algún estudio de cómo mujeres apoyan a otras mujeres para salir en situación de calle y darles apoyo espiritual? No conozco, solo conocí una tesis en Canadá, ¿cierto? Que era una investigación, una acción participativa, donde se trabajó como con un grupo de autoayuda finalmente, ¿cierto? Que tiene una metodología de reparación de chilenos, posiblemente que trataban, creo que, claro, que trataban con víctimas de tortura que llegaban a Canadá, tenían una metodología de tratamiento del trauma y esa misma metodología la ocuparon con mujeres inicialmente, luego transformaron este grupo como de autoayuda y terminaron yendo a este grupo hasta Naciones Unidas. ¿Sabes? Como la única experiencia o sea, estudio que conozco. Sí. Y dos preguntas un poco más relacionadas. Andrea Leit pregunta, buenas tardes desde Brasil. Por aquí he estado trabajando en la interseccionalidad de raza, clase y género para pensar en trabajar con mujeres sin hogar. ¿Cómo funciona la reducción de daños con mujeres embarazadas? He trabajado con mujeres que usan drogas y personas sin hogar y el gobierno a veces cree en la separación de madres e hijos, lo cual para mí es un error. ¿Qué piensas sobre esto? En una línea similar, Catherine pregunta, ¿hay alguna protección real para las embarazadas, la primera infancia, la infancia en general, en situación de calle? Eh, yo creo que se ha tendido a separar. Separar a la madre de los hijos, así ha funcionado la política y por lo mismo muchas veces se evita la vinculación con el sistema de protección, Servicio Nacional de Menor, ahora Menor Niñez, lo que es el Servicio de Protección a la Infancia. Hay lugares, tendería a creer que son más bien privados que públicos, que trabajan con embarazadas y después, digamos, los primeros meses con mujeres embarazadas en situación de calle. Pero yo diría que no hay una política orientada a eso. Que por el contrario, este fue un tema que no me quise meter justamente porque era abrir un tema bien complicado y que tiene varias cargas. Yo creo que las mujeres en general son muy castigadas por su rol de madre, las mujeres en situación de calle, ¿cierto? Si es que lo dejan con otro familiar o si se vinculan, se les mira como madre y no como mujeres primero. Entonces hay un castigo bien fuerte. Y la forma de resolver que tienen por lo general es acudir a las redes familiares y hay un número importante, ¿cierto?, de mujeres que tienen los hijos en centros de menores. Y esa es la historia, digamos, y se van a ver, y se conocen, y se ven más adelante. Hay historias muy bonitas que finalmente logran recuperar no sé si la custodia es la palabra, pero ser los tutores legales, ¿cierto?, de nuevo. Pero en general yo diría que tiende más a la separación, o a nivel vía institucional, o porque es la familia la que termina cuidando, ¿cierto?, a los niños o niñas. Por los casos que yo he conocido al menos. Sí, y si hay una protección real, yo creo que no. Yo creo que no. Hoy día hay un programa que es piloto, entonces yo creo muy pronto para evaluarlo, se llama Red Calle Niños, que busca justamente generar una red de servicios para trabajar con niños y niñas en situación de calle, pero que finalmente choca con la realidad. No hay mucha oferta, no hay lugares donde puedan hacer tratamientos, donde puedan después tener un desarrollo laboral, ¿sí yo? A las niñas, por ejemplo, y a los niños también. A los 18 años, en Chile, mayoría de edad, los tratan como adultos. La experiencia canadiense señala que entre los 18 y los 24 hay que acompañarlos en el tránsito de la adultez, como cualquier otro joven, digamos, que pueda madurar, desarrollar otras cosas y no obligarlo a vivir como adulto a los 17, 18 años. Entonces yo creo que todavía estamos mal en ese sentido, venimos de una crisis institucional de la niñez también, del servicio, que ahora es mejor niñez, pero yo lo que he escuchado no hay muchos cambios en eso. Hay una ley de garantías que debiera operar, pero si la pregunta es, ¿hay protección real? No hay protección real hoy día, a mi juicio.
Martín González pregunta cómo se podría ayudar de alguna manera a las mujeres en situación de calle, cómo se les podría orientar. Y Catherine pregunta cómo se está abordando en Chile la situación de niños y niñas que no fueron adoptados y a los 18 años pasan a la calle. ¿Cómo se podría ayudar? Yo creo que lo primero es desde donde nos toque, o sea, si es desde la academia, desde sociedad civil o el sector público, lo primero es instalar una mirada más comprensiva de la situación, ¿cierto? Y que las mujeres primero son mujeres, personas, después son madres o gestantes, digamos. Entonces, desde ahí poder acompañar eso y en la medida que uno tenga o recursos o poder de decisión, es generar los servicios adecuados, en el fondo, para poder ejercer esas maternidades y también poder tenerlo, que las niñas, los niños tengan los cuidados que necesitan. Para eso se necesitan condiciones, ¿sí? Se necesitan sala cuna, se necesita acompañamiento, se necesita estar bien para cuidar a otros. Entonces yo creo que todo ese conjunto de cosas tienen que darse. Entonces si X de nosotros está manejando un programa y solo se preocupa que esa mujer tiene que trabajar y que el niño tiene que estar bien y como solo exigir sin comprender y mirar las condiciones de contexto, eso sería un error. Entonces yo creo que el punto de partida es tener miradas más comprensivas que se traduzcan en decisiones más comprensivas para eso, ¿cierto? Y aquí si uno pone un caso con la interseccionalidad también, ¿cierto? De familias migrantes, también es aceptar otras pautas de crianza, ¿cierto? Una familia haitiana, colombiana, venezolana tiene otras pautas de crianza. Entonces uno no puede llegar y criticarla por aplicar sus pautas de crianza culturales, digamos, ¿sí? O sea, ahí hay un montón de cosas que se debieran, que se podrían hacer. La segunda pregunta la olvidé. La segunda pregunta era sobre cómo se puede guiar a una Bueno, mujer que se encuentra en situación de calle. sí, los que salen cumplen 18. No hay hoy día. O sea, este programa Red Calle Niño tiene un servicio que busca trabajar un poquito antes con los que están saliendo de estos servicios, digamos, que no están acompañados, que están solos, etcétera. Pero a nivel de cobertura es una raya en el océano, o sea, muy poquito, ¿sí? Hoy en día salen y no tienen ninguna respuesta, incluso los que están con familias de acogida. No hay una respuesta. O sea, la respuesta es la calle, a menos que vuelvan a alguna otra red o empiecen a replicar este aprendizaje. Porque hay un tema importante que también es importante, que ellos de los X años en que entraron a este sistema, hasta los 18 que salen, tienen un aprendizaje de cómo resolver los temas de vivienda que es institucionalizado o es, digamos, ir desde estos hogares, escaparse, estar en la calle, volver, que lo más probable es que lo repliquen, o que lo repliquen siendo padres, madres, y que sus hijos repliquen también, porque es lo que tú aprendiste a cómo resolver. Eso es un desafío actual. Al menos está planteado como tarea para el gobierno. Muchas gracias, Ignacio. Con eso ya cerramos la cátedra de hoy día. Bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu presentación, muy interesante el tema. Ahí si alguien está interesado en hacer más preguntas, nos puede hacer llegar sus preguntas o su interés y nosotros los ponemos en contacto. Y para ya cerrar, anunciar que la próxima Cátedra de Sociedad y Salud es el jueves 20 de octubre a las 3 y expone Carlos Andrade. Y su tema es cuidado y situación de discapacidad en Chile, desafíos en materia de derechos. Sí, muchas gracias, Ignacio. Esperamos tenerte en otra cátedra o quizás en alguna participación en investigación. Muchas gracias por Listo. tu tiempo y por tu experiencia. Gracias, Antonia. Gracias.